ayer hubo fiesta en el campo base, en la cocina, hubo cánticos baltís de nuestro personal de la cocina, nuestro puerteador y sus amigos, celebrando un poco que habíamos acabado la aclimatación, habíamos subido al campo 3, los andaluces en el campo 2, y por lo tanto pues había celebración, pero yo creo que de momento es más interesante que veáis la aproximación, merece la pena, son 7 días por uno de los lugares más maravillosos de la tierra y qué mejor que hacerlo pues con la música baltí de fondo, la música tradicional de esta gente que vive en este territorio desde hace tantos años. Llevamos 2 días de aproximación, hoy hemos salido de Payo y entramos ya en el glaciar del Baltoro. Esta es la lengua final del glaciar, nos quedan 4 días hasta el campo base para recorrer los 60 o 70 kilómetros de glaciar. Esto es uno de los glaciares más grandes de la Tierra, como podéis ver pues el espectáculo es brutal. Hoy hemos llegado a Gore 2, estamos por lo tanto a 2 días del campamento base y la verdad es que este es un lugar muy especial para mí. Desde aquí en este atardecer tan bonito podemos ver el G4, la cara oeste, una montaña que tuve la suerte de escalar en 2008 junto a grandes alpinistas y grandes compañeros, José Carlos Tamayo, Juan Vallejo, Alberto Ñurrategui, Miquel Zabalza. Y nosotros pues pudimos cumplir el gran sueño de escalar esta gran montaña que se ha escalado tan poco. El recuerdo de estos días me quedará grabado durante mucho tiempo. Ha sido una semana a través del paisaje de montaña más impresionante de la Tierra. Un viaje que además nos ha permitido convivir con una gente humilde y sencilla y de un corazón inmenso. Espero que la alegría de sus cantos me ayuden a escalar las cumbres de los Gasherbrum 1 y 2, mi próximo objetivo. Que tengamos suerte.